Empezando. Se está avanzando en este momento. Muy buenos días, amigos. Agradecemos a todos los abogados, amigos, que nos hacen el favor de encontrarse enlazados en este momento para escuchar una conferencia magistral a cargo del doctor Jordi Nieva Fenol. Hoy por hoy, el procesalista hispano de mayor prestigio y reconocimiento. El doctor Nieva Fenol es un verdadero científico del derecho y nos ha hecho el gran favor de acompañarnos virtualmente con una magistral exposición que nos dará sobre un tema bastante actual, sobre la contracarga de la prueba. El doctor Jordi Nieva Fenol es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Es profesor visitante de la Universidad de Münster y Würzburg, Alemania, Universidad de Bolonia, Universidad Luis de Italia, la Universidad Lyon, Francia, y diversas universidades de Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela y México. Es doctor honoris causa por 5 universidades latinoamericanas. Cuenta con 10 monografías, Inteligencia Artificial y Proceso Judicial del 2018, reeditada en Italia el 2019. La duda en el proceso penal 2013, la valoración de la prueba del 2010, enjuiciamiento primera fase 2007, la cosa juzgada 2006, reeditada en Portugal el 2016. La sustitución procesal el 2004, el recurso de casación el 2003, la incoación de oficio de la instrucción penal el 2008. El hecho y el derecho en la casación penal el 2000, el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en 1998. 6 libros recopilatorios, la prueba Mitos y Leyendas el 2019, la valoración de la prueba en el proceso penal el 2017, la ciencia jurisdiccional, novedad y transmisión el 2016, el recurso de casación Chile 2010, cosa juzgada, el fin del mito, jurisdicción y proceso en el 2009, 2 manuales, derecho procesal, 1 introducción en el 2014, proceso civil el 2015 y una tercera edición del proceso penal 2017, reeditado en 2019. Tiene otra obra, Fundamentos del Derecho Procesal Penal, Buenos Aires 2012, un libro de divulgación con el título Necesito un abogado, Barcelona 2017, autor de más de 100 artículos científicos especializados en derecho procesal, conferenciante en más de 100 congresos internacionales en una veintena de países. Es miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas 2017, de la Asociación Italia Forgate Estudio de Derecho Procesal en 2015, International Association de Processal Law el 2011, del Instituto Americano de Derecho Procesal en 2006 y de la Winfield Building for International
del 2005. Es fundador con Michael Tarufo de la colección Proceso y Derecho de la editorial Marcel Pons, codirigida por Eduardo Ortiza y Daniel Mitidiero. El tema que hoy el profesor Jordi Nieva Fenol es contra la carga de la prueba, y sobre el cual ya tiene un texto editado por Marcial Pons, el cual ya se encuentra comercial, el cual ya se encuentra circulando, ya se encuentra en venta. Como ustedes se acaban de dar cuenta, el profesor Jordi Nieva Fenol, pues es un académico de tiempo completo, es un profesor que se ha dedicado durante su corta vida a estudiar el derecho y realmente se ha desempeñado como un científico. A últimas fechas también tiene un nuevo libro que se llama Inteligencia Artificial en el Derecho. Realmente para la barra sonorense de abogados es un gran privilegio, es una distinción, y estamos muy agradecidos con el profesor Nieva en virtud de que el año pasado nos hizo el gran favor de acompañarnos en la ciudad de Hermosillo en dos conferencias que nos vino a partir. Y debo decir que el doctor Nieva en esa ocasión y en esta ha asumido una actitud generosa de apoyar a un gremio de una entidad federativa sin ningún costo que no sea el de dejar la semilla en los abogados, en la clase jurídica, para profundizar y penetrar más en el tema procesal. Sin más, le cedo la palabra al profesor Jordi Nieva para que tenga bien exponer su tema. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. En primer lugar, muy buenos días. Yo sé y soy muy consciente de que hoy les he hecho madrugar. Allí en Hermosillo son las 7 de la mañana, aquí son las 4:15, pero precisamente por esa diferencia horaria comprenderán que por motivos de conciliación de la vida personal y familiar no podíamos hacer la conferencia a otra hora, porque de lo contrario pues ya entramos en horario prácticamente nocturno aquí en Barcelona, ¿no? Por tanto, les pido disculpas por este horario intempestivo, pero realmente con la tremenda diferencia horaria que hay entre el lugar donde ustedes viven y donde vivo yo, no se podía hacer de otra forma. Bueno, yo estoy verdaderamente honrado de volver a estar otra vez en Sonora, aunque sea pues virtualmente. Uno recuerda mucho de cuando estuvo allí, de lo bien que le trataron, también del tremendo calor que hacía. No se lo voy a negar, ¿no? Pero sí que ese calor no tenía nada que ver con el calor humano que realmente me dispensaron y que es el que verdaderamente recuerdo de aquel par de días que estuve en Hermosillo, ¿no? Y ahora me decía el doctor Héctor Contreras que me quieren tener otra vez allí, y yo pues encantado de la vida. Cuando acabe esta situación que estamos viviendo, pues por supuesto que me pueden tener allí otra vez, y será un placer volver a acompañarles en ese lugar. Miren, ya sin más dilación voy a hablarles del tema que nos concita hoy, que es un título verdaderamente provocativo, sin duda, ¿no? Que es el de la inutilidad de la carga de la prueba. Verán, este título trae causa de un artículo que yo escribí aproximadamente en 2018, a pesar de que lo venía reflexionando de bastantes antes, en 2017 incluso,
en el cual, pues después de varios años de haberle dado vueltas a esta cuestión y de haber tenido ya las primeras intuiciones al respecto hacia el año 2006, ustedes pueden ver una publicación mía que se llama Imprecisiones privatísticas de la ciencia jurisdiccional, que está publicado en mi recopilación Jurisdicción y Proceso de Marcial Pons. Es el primer artículo de la recopilación y allí podrán ver pues, que efectivamente ya expresaba dudas sobre este concepto. Bueno, finalmente me puse a estudiarlo con más profundidad para satisfacer mi curiosidad y sobre todo para ver si ahí había que hacer alguna revisión o no, porque había una cosa que a mí me sorprendía muy poderosamente, que es que lo cierto es que a la hora de explicar este concepto en clase, es decir, a la hora de explicarle este concepto a mis alumnos, por mucho que conseguía explicarlo y que yo creo que conseguía que ellos lo aprendieran, yo veía que había algo que no funcionaba. Es decir, había ahí un fallo que normalmente es práctico, ¿eh? Es decir, normalmente estas cosas se identifican sobre todo cuando uno acude a la jurisprudencia y se encuentra con un tema que tiene muchísimos problemas, ¿no? Y desde luego la carga de la prueba era uno de esos temas, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno veía el concepto y decía, pero bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí realmente, ¿no? Luego además había detectado, pues en la doctrina alemana fundamentalmente, que había diferentes definiciones de carga de la prueba, ¿no? Es decir, había variedades de la carga de la prueba, esto es conocido, la objetiva y la subjetiva, esto lo vamos a hablar después, ¿no? Pero había diferentes denominaciones y hasta alguna definición no coincidente entre sí, ¿eh? Lo cual es verdaderamente sorprendente con un concepto tan sumamente asentado como el de carga de la prueba y más en la doctrina alemana, que este tema de tener una cierta uniformidad doctrinal lo cuidan bastante y cuando no es así, pues dicen muy claramente que discrepan y por qué, ¿no? Es decir, ahí hay un seguimiento doctrinal bastante importante. Bueno, pues yo veía que ahí verdaderamente había algo que no estaba funcionando. Y a mí mismo, se lo confieso, cuando yo les explicaba a mis alumnos la carga de la prueba, yo veía que había un concepto que conseguía explicar bastante bien, que era el de carga subjetiva, pero cuando me iba al de carga objetiva, me daba cuenta que mis alumnos no lo acababan de captar, ¿no? E incluso en la doctrina española, y estoy pensando ahora mismo en uno de los principales tratadistas de la materia, que es Serra Domínguez, mi propio maestro, también cuando hablábamos de esto, de la carga objetiva de la prueba, yo veía que de alguna forma, y permítanme que lo diga, y aunque sea una falta de respeto para mi maestro, tristemente fallecido en 2013, pues lo cierto es que yo veía que a veces navegaba un poco, ¿no? en esta materia, divagaba, ¿no? Es decir, sí, te decía la definición, pero no acababa de precisar qué era lo que se quería conseguir con aquello, ¿no? La verdad es que, insisto, lo que les voy a contar hoy me ha llevado tiempo. Me ha llevado mucho tiempo porque ir en contra de algo que has aprendido y que te han dicho 1000 veces que existe y que tú has explicado en clase y te has comprometido incluso, ¿no? con esa explicación, pues claro, ir en contra de eso, la verdad es que es verdaderamente difícil, ¿no? O sea, por eso nos extrañen si después de escucharme a mí tienen una sensación ambivalente. Es posible que les ocurra que me entiendan lo que quiero decirles, y esa es mi principal pretensión, pero de alguna forma, cuando yo acabe de hablar, digan, no, no. O sea, lo entiendo, pero no, hay algo que me dice que no, ¿no? Bien, esa reacción que la he visto en alguna persona, y luego os lo voy a contar también, una persona conocida, evidentemente, ¿no? Pues no les preocupe, es absolutamente normal. Es lo que te ocurre siempre que de repente descubres algo, ¿no? O sea, ves algo que nadie había visto y que tiene todo el sentido. Y claro, ir en contra de lo que uno ha pensado siempre, la verdad es que es verdaderamente muy, muy complicado. Verán, para entender lo que les voy a explicar, hay que situarse un poquito más atrás de nuestros días. Hay que situarse en la mayor parte de países en el siglo XVIII al menos, en otros en el XIX y en otros prácticamente antes de ayer, ¿eh? Es decir, lo voy a explicar, es relativamente reciente para esos pocos países, ¿no?
Me estoy refiriendo al sistema de valoración legal de la prueba. Ustedes ya saben que el sistema de valoración libre es el que tenemos en el proceso penal, también lo tienen ustedes ahora, y es un sistema que permite al juez valorar las pruebas libremente en función de su saber y entender, ¿no? En función de lo que hemos llamado difusamente reglas de la sana crítica, máximas de experiencia, llámenle ustedes como quieran. Ese es el sistema de valoración libre, ¿no? Pero ese sistema, pese a que en la Europa continental me refiero, lo conocíamos, no era el sistema más habitualmente usado por los tribunales desde aproximadamente el siglo XIII hasta el siglo XIX e incluso un poquito más allá. Verán, el sistema que se utilizaba entonces era un sistema que se llamaba de valoración legal de la prueba. ¿Y en qué consistía este sistema? En este sistema, como ustedes ven por su propia definición, su propio rótulo, mejor dicho, valoración legal de la prueba, no era el juez el que valoraba la prueba, sino que era la ley la que le decía al juez cómo tenía que valorar la prueba. ¿Y entonces qué decía la ley? Pues bien, la ley decía algunas cosas que en realidad habían sido más recomendaciones que disposiciones legales obligatorias, pero que lo cierto es que la doctrina, desde el siglo XIII aproximadamente, como les digo, las había tomado de manera literal, ¿no? Entonces, nos decían las leyes que una persona que jura, pues está diciendo la verdad precisamente porque ha jurado, ¿no? Bueno, pues entonces el juez no puede dudar de la verdad de lo que dice esa persona porque ha jurado. Y por tanto eso es prueba plena, que es un concepto esencial para lo que voy a explicar, el de prueba plena. No se puede dudar de eso, es prueba plena. En ese sistema es donde tiene sentido realmente esta expresión prueba plena, ¿no? Había más pruebas plenas, había dos más, fundamentalmente. Había tres más, pero la tercera es más complicada, con lo cual la vamos a dejar. Vamos a ir a las otras dos que eran las más frecuentes, ¿no? La segunda prueba plena era un documento público, es decir, un documento que hubiera tenido fe pública, que no hubiera hecho un fedatario público. A ese documento, su contenido, se le daba también total credibilidad, es decir, también prueba plena. ¿Por qué? Porque un funcionario había empeñado su palabra, un fedatario público más que un funcionario, había empeñado su palabra en que lo que decía ese documento era cierto. Por ejemplo, pongan por caso un notario, ¿no? Fíjense ustedes que estábamos hablando de lo mismo. En el primer caso es una parte, un litigante que jura, y en este segundo caso es un fedatario que jura que lo que se ha dicho ante él es cierto. En realidad estamos hablando exactamente de lo mismo, del juramento, ¿no? Bueno, pues ese documento público también era prueba plena. Era la segunda prueba plena. Y el juez no podía discutir lo que decía ese documento. No podía decir que era falso, ¿no? El documento decía lo que decía y había que respetarlo. Prueba plena. Bien, y había una tercera prueba plena, que era probablemente de las más utilizadas, que era la prueba plena del doble testigo conforme. Es decir, tenía que haber dos testigos que dijeran lo mismo. Luego se añadió que de diferencia de procedencia, pero bueno, en principio eran dos personas que dijeran lo mismo y que juraran que lo que decían era la verdad. Fíjense ustedes que por debajo de todo vuelve a estar el juramento, ¿eh? Es decir, ahí hay una raigambre religiosa evidente, ¿eh? Lo que estoy explicando, y es lógica del tiempo, es el tiempo de la escolástica, ¿no? Bueno, pues bien, ese doble testigo, ese testigo que dice una cosa y el otro que dice la misma cosa, si conseguías esos dos testigos en el proceso tenías otra prueba plena. Esas eran las tres pruebas plenas que había, ¿no? Insisto que había una cuarta, pero de momento vamos a dejarla. Bueno, entonces, ¿cómo se fallaban los pleitos? ¿Cómo se fallaban los pleitos? ¿O cómo se decidían, ¿no? Pues bien, lo que hacían los jueces era algo verdaderamente sencillo. Y más que sencillo, yo casi les diría que absurdo. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, ustedes habrán visto más de una vez la imagen esta de la balanza de la justicia, ¿no? O sea, de los dos platos de la balanza, ¿no? Una estatua, una diosa, ¿no? La diosa Temis, ¿no? Pues que está, o Justitia para los romanos, por eso se llama así, pues que pesaba, ¿no? ¿Y qué pesa? Bueno, pues en este caso está pesando pruebas, porque lo que hacían los jueces en aquel momento no era valorar
si esos dos testigos eran creíbles o si el documento les parecía creíble o les parecía lógico. Ni siquiera valoraban si la persona que había jurado en vano, que puede ser, ¿no? Que jure falsamente. No valoraban eso. Sencillamente lo único que valoraban era el número de pruebas plenas que tenía cada parte. Entonces imagínense pues, que una parte, la parte demandante, pues acude al proceso, pues por ejemplo, con dos documentos, un juramento solamente podía haber uno, claro, el suyo propio, y 80 testigos. Bueno, pues entonces ahí tenemos a una persona pues, que tiene dos documentos, un juramento, ya son 3 pruebas plenas y además 80 testigos, contando que la prueba plena son 2, 80 entre 2, 40. Con lo cual tenemos a alguien que tiene 43 pruebas plenas, tiene mucho, 43 pruebas plenas. Entonces, ¿qué hacía la parte contraria? La parte contraria, pues, intentaba hacer lo mismo. También juraba, ha aportado al proceso, pues, por ejemplo, 8 documentos, bueno, ya tenemos algo más, ¿no? 8 y 1 son 9, y además ha aportado al proceso, pues, por ejemplo, 120 testigos, ¿no? Pues ahí ya tenemos, pues, un número, pues, verdaderamente importante, ¿no? O sea, tenemos ahí ya 60 pruebas plenas, nada menos, 120 entre 2, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacía el juez? Pues bueno, pues sumaba, y en este caso está claro, ¿quién tiene más prueba plena? Pues evidentemente tiene más prueba plena el que tiene 69, si no recuerdo mal, creo que he dicho, pruebas plenas, que no el que tiene 43 pruebas plenas, con lo cual se pesaban las dos posiciones y ganaba el proceso el que pesaba más, ¿no? O sea, el que tenía más pruebas plenas. Bueno, ¿cómo era la defensa en este proceso? Porque claro, me imagino que ahora mismo ustedes están verdaderamente sorprendidos, ¿no? Claro, ¿cómo te podías defender de esto? Pues bueno, pues buscando más pruebas plenas, con lo cual, pues trayendo a más testigos al proceso, normalmente los corrompían, los pagaban, bueno, lo que sea, ¿no? Y luego también había otro instrumento para defenderte, que era la tacha de los testigos, la antigua objectio del derecho medieval, ¿no? Y del derecho romano en sí. Pues bien, esta objectio, esta tacha, lo que te permitía era, de toda esa lista de los 120 testigos que había aportado el otro, pues decir, mira, este no porque es familiar, este no porque es menor, este no porque es amigo, este no porque le has pagado, este no porque tiene una religión que no es la católica, este no porque tiene una profesión que no está bien considerada en la época. Bueno, iban tachando, o sea, de ahí la palabra, iban tachando de la lista pues los testigos que pudieran tachar. Entonces, a partir de ahí, claro, había, después de toda esa tacha, había que realizar el cálculo de a ver cuántas pruebas plenas quedaban. Y ahí, pues, te jugabas el pleito, básicamente, pues, a base de sumar, ¿no? Lo ven, ¿no? Bien, este era el sistema, no era otro. Al final el juez lo que hacía era pesar las pruebas, la una te da, yo qué sé, 12 y la otra te da 10. Quien gana, pues evidentemente gana el que tiene 12. No hay más, ¿no? Bueno, el sistema, como ustedes pueden ver, era comodísimo para los jueces, ¿no? Es decir, ahí no había que trabajar, no había que ver a los testigos, no había que hacer nada, ¿no? Simplemente había que sumar, ¿no? En el fondo también era más o menos cómodo para los abogados. ¿Por qué? Porque tampoco tenían que hacer grandes esfuerzos más allá de buscar esa prueba. No tenían que hacer grandes esfuerzos argumentativos, me refiero, ¿eh? Se podían olvidar de eso, ¿no? Bastaba con que trajeran esas pruebas al proceso, ¿no? Y claro, ¿y cuál era el problema? Pues hombre, pues el problema es que esto es un sistema absurdo. O sea, quiero decir, esto no va a ninguna parte. Esto es que no hay quien lo entienda. O sea, ¿cómo es posible que durante prácticamente 7, 8 siglos estuvieran juzgando de esa forma? Es increíble que esto fuera así. De hecho, lo denunció Voltaire, lo denunció Bentham más adelante. Hizo en su Tratado de las Pruebas Judiciales, en la primer inciso, prácticamente el prefacio, pues hace ahí un ataque sistemático a este sistema de valoración legal de la prueba, ¿no? Pero bueno, ustedes han entendido de qué iba este sistema. Pues bien, en este sistema existía una institución que te permitía, o que le permitía al juez, valorar si cada parte había traído la prueba que le correspondía. Y adivinan, supongo, cuál es esa institución. Esa institución es justamente la carga de la prueba.
que se valoraba no al final del proceso como ahora, sino al principio del proceso. Es decir, cuando las partes, prácticamente antes de iniciar la fase probatoria, exhibían su material probatorio. Un poco como se hace en Estados Unidos en parte, o sea, en este preliminary judgment, ¿no? O sea, tratas de exhibir la prueba que tienes, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que hacía el juez? Pues decirle, vamos a ver, parte demandante, usted tiene que probar su posición. Entonces veía si efectivamente traía pruebas al proceso, de alguna forma, ¿no? Si había cumplido su carga de probar, ¿no? Y a la parte demandada le decía exactamente lo mismo. ¿Usted ha traído su prueba? Pues sí, y ya está. Y entonces, bueno, pues la carga de la prueba efectivamente ahí tenía claramente una utilidad, ¿no? O sea, servía para ver si las partes habían cumplido con su carga de probar, con su obligación de traer al proceso pruebas, algunas pruebas por lo menos, ¿no? Esa era la función de la carga de la prueba. Con lo cual, ven ustedes que el sistema funciona perfectamente, ¿no? Es decir, es un sistema absurdo, pero que dentro de ese absurdo pues tiene una lógica interna aplastante verdaderamente. El sistema funciona. La carga de la prueba sirve para lo que sirve y, de hecho, fíjense ustedes que los pleitos se podían resolver a base de carga de la prueba. Si una de las partes no había aportado la prueba que tenía que haber aportado, simplemente perdía el proceso. Es que ya ni empezábamos. Es decir, el proceso se acababa incluso prematuramente, ¿no? Para eso servía también la carga de la prueba, para decirle a alguien una razón por la cual perdía el proceso. Oiga, yo es que pedí que me pagaran esos 10.000 doblones, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, ya, pero usted aportó prueba de que le debieran esos 10.000 doblones. No he aportado ninguna prueba. Ah, usted no cumplió su carga de probar. Por tanto, oiga, es posible que usted tenga razón, no le digo que no, pero es que usted no ha aportado su prueba, por tanto, usted no ha cumplido su carga de probar y, por tanto, usted va a perder el proceso. Lo ven, ¿no? Con lo cual, insisto, ahí la carga de la prueba vale perfectamente, ¿no? Y se dirigía a ver qué parte tenía que probar cada hecho, obviamente, que le favoreciera. Lo ven, ¿no? De ahí también la categorización esta de que la parte demandante tiene que probar los hechos constitutivos de su pretensión y la parte demandada los impeditivos, extintivos y excluyentes. Todo cuadra, no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Pues bien, pasó que el sistema entró en crisis, antes se lo he dicho. Y ya era hora que entrara en crisis, ¿no? Después de haber estado, pues, practicando un sistema absurdo durante tanto tiempo, ¿no? Pues bueno, después de que Bentham hubo hablado, varios en Francia, que es donde se publicó la obra de Bentham originalmente en francés, ¿no? Pues empezaron a pensar que algo estaba fallando ahí, que efectivamente este sistema había que abolirlo, ¿no? Es algo que también pensaron en Alemania, ¿no? Y ahí empezaron a tratar de introducir el sistema que desde entonces se ha llamado, por terminología alemana, sistema de libre valoración de la prueba, la freie Beweiswürdigung, se llama en alemán, ¿no? Bueno, pues este sistema de libre valoración de la prueba fue introducido definitivamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil, todavía en vigor, por cierto, alemana, de 1877. Y ahí, en el artículo actualmente 286, entonces era otro, cambiaron la numeración, pues en ese artículo se dijo algo muy importante. Se dijo, en primer lugar, que el juez valoraría libremente la prueba. Valoraría libremente la prueba, sin más trámites, ¿no? Pero al mismo tiempo se dijo algo, o decía algo, la primera frase de ese artículo 286 que verdaderamente cambió la historia del derecho procesal, o por lo menos del derecho probatorio. Decía ese artículo que el tribunal, ustedes pueden consultarlo en alemán, incluso ponerlo en Google Traductor, lo van a ver, es el artículo 286. Decía que el tribunal, bajo la consideración de la totalidad del contenido de las actuaciones de la prueba y los resultados de la práctica de la prueba, decidirá libremente o en libre convicción la prueba. Eso es lo que decía, ¿no? Bajo la consideración del contenido global de las actuaciones y los resultados de la práctica de la prueba. Esa sería la traducción más directa. De toda la práctica de la prueba. Pero fíjense,
Ustedes estarán diciendo, bueno, esto es lógico, ¿no? No, 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 cuidado. Fíjense que ahí hay un cambio importante. Ahí ya no está diciendo el artículo que cada parte tiene que traer su prueba. No, no, en absoluto. Ahí se está diciendo que las partes traigan la prueba que puedan y el juez la va a valorar libremente sin entrar en la consideración de quién aportó qué prueba. Es decir, quién aportara la prueba ya no era importante. Es decir, eso que había sido tan importante en el sistema de valoración legal y que les acabo de explicar, de repente dejaba de ser importante, porque en el proceso se valoraba toda la prueba, con independencia de quién la hubiera aportado, de manera que, naturalmente, pues la prueba aportada por la parte demandante pues podía beneficiar a la parte demandada. Es posible que aporte algo que le beneficie inadvertidamente, naturalmente, y al revés, la prueba aportada por la parte demandante también podía ser utilizada por la parte demandada. Y eso era completamente lógico, es lo que después de Stekio-Venda se llamó el principio de adquisición procesal. Viene justamente de ahí, de donde les estoy diciendo. Es decir, que toda la prueba del proceso aprovecha a todas las partes. No es que cada parte tenga su prueba, insisto, sino que la prueba aportada al proceso por cualquiera de las dos partes beneficia o perjudica a las dos. Bueno, es un cambio de concepción importantísimo, ¿no? Absolutamente lógico cuando la valoración de la prueba es libre, porque claro, si tienes que valorar la prueba libremente, por tu leal saber y entender, ya no puedes escudarte en eso de quién tenía que haber aportado la prueba para decir el proceso. No, no, no. Ya no te lo vamos a hacer tan fácil, señor juez. Lo que vamos a hacer es ponerte delante toda la prueba y a partir de ahora valórala, sin subterfugios, sin escaparte diciendo, no, es que el demandante tendría que haber aportado no sé qué y no lo hizo. O el demandado tendría que... No, 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 no. La prueba que hay es la que hay. Y usted tiene que valorarla. La que hay, sin entrar en la consideración de quién la trajo al proceso. Y eso es importantísimo, ¿eh? Y es fundamental para el sistema de libre valoración de la prueba, ¿no? Bien, como ven, la consecuencia de esto es que de repente la carga de la prueba, es decir, quién había aportado la prueba, dejaba de ser importante. Ya no era importante. No lo era, simplemente, ¿no? Porque ya no tenía relevancia. El juez lo que tenía que hacer era valorar la prueba que hay en el proceso. Simplemente, ya está, ¿no? Con independencia de quién la hubiera aportado. Pero, lamentablemente, pues en derecho a veces cuesta avanzar, ¿no? Es decir, por mucho que a veces pues la realidad vaya por delante de las leyes, eso siempre, prácticamente siempre ocurre así, incluso a veces de la doctrina, pues lo cierto es que eso tendría que haber provocado que se desapareciera, que se aboliera el concepto de carga de la prueba. Y hubo quien lo dijo, ¿eh? Kohler, por ejemplo, Joseph Kohler, uno de los procesalistas más conocidos de finales del 19 alemán, pues efectivamente lo dijo. Dice, hombre, teniendo en cuenta cuál es la situación actual de libre valoración de la prueba, la carga de la prueba, es decir, quién aporta la prueba, ya no tiene más importancia, ¿no? Pero hubo otro importante tratadista que, siendo muy joven, también a finales del siglo XIX, pues hizo una de aquellas declaraciones, faltas de respeto, muy propias de la impulsividad de una persona joven, que dijo, pues básicamente, que no, por supuesto que la carga de la prueba seguía existiendo y que decir que no existía era una necedad, lo cual es lo mismo que decir una tontería. Lo dijo así, tenía unos 30 años, o sea, imagínense si era una persona joven. Ahí lo dejó escrito y eso la verdad es que influyó en la doctrina, porque en derecho uno es mucho más popular cuando dice lo mismo que han dicho los demás que no cuando dice algo más disruptivo, ¿no? Cuando dice algo nuevo, en derecho y en cualquier otra materia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la única manera de avanzar es decir cosas nuevas, porque si no siempre estamos haciendo lo mismo y, por tanto, cometiendo los mismos errores, ¿no? Pues bien, gracias a estas declaraciones de Bach, de Adolf Bach, que fue el que dijo esto, ¿no? El que dijo es una tontería decir que no existe la carga de la prueba, pues los tratadistas posteriores han seguido considerando este concepto, y particularmente Rosenberg, ¿no? que distingue incluso entre dos tipos de carga de la prueba, entre la carga de la prueba objetiva y la carga de la prueba subjetiva. No fue el primero que lo hizo, pero sí el que más trascendencia
ha tenido de cara al futuro, y les voy a explicar la diferencia entre un concepto y otro, porque ya verán como ahora probablemente una cuestión que no entendían, que es la diferencia entre carga objetiva y carga subjetiva, verán cómo es mucho más fácil de entender. Lo van a ver ahora. Verán, Rosenberg se pone a investigar sobre este tema pues a finales del 19, principios del 20 aproximadamente. Y ahí yo creo, tengo la presunción de que se da cuenta de que el concepto ya no tiene validez. Es decir, que es algo que tiene que perderse definitivamente, ¿no? Yo creo que se da cuenta de esto, ¿eh? Leyéndole, la verdad es que se te hace bastante evidente que esto tuvo que ser así, ¿no? Pero claro, estaba lo que había dicho Bach, ¿no? Y Bach era un tótem ya en aquella época, ¿no? Con lo cual, claro, ¿qué hace el pobre Rosenberg, ¿no? Una persona de ascendencia judía que luego pues, se convirtió al cristianismo y, bueno, que en aquel momento pues era un joven profesor. Pues ¿qué hace? Pues bueno, claro, podía optar por quemar las naves y decir algo completamente distinto, o bien optar por tratar de salvar la doctrina de la época y de alguna manera pues decir, bueno, pues esto es coherente y vamos a intentar pues salvar lo que se puede de aquí, ¿no? Y entonces pues sí. Explica lo que es la carga subjetiva de la prueba y añade el concepto de carga objetiva de la prueba, que no lo había añadido él, sino que lo había añadido un tal Julius Glasser a finales del 19, en 1883, si no recuerdo mal. Era un procesal penalista y es importante que se queden con este dato de que era un procesal penalista por lo que vamos a decir después, ya lo verán. Bien, ¿qué pasó? Pues bien, Rosenberg dice, bueno, hay dos cargas de la prueba, la carga subjetiva y la carga objetiva. ¿La carga subjetiva qué es? La carga subjetiva es la que nos dice qué parte tiene que probar qué hechos, es decir, por tanto, la parte demandante, los hechos constitutivos, y la demandada, impeditivos, extintivos y excluyentes. Es decir, la carga de la prueba histórica, la que yo he descrito durante todo este rato. Bien, hasta ahí ningún inconveniente, ¿no? Pero claro, el propio Rosenberg dice, bueno, es que este concepto no nos suele servir para nada. Lo dice el mismo, ¿eh? Lo dice el mismo. Esto de la carga subjetiva no acaba de sernos útil normalmente, ¿no? Porque al final el juez tiene que valorar conjuntamente todo lo que han aportado las partes, es decir, lo que les he explicado ya, ¿no? Y por tanto, este concepto, pues, bueno, es el que es, pero no suele servir, ¿no? En cambio, hay un segundo concepto, que es el de carga objetiva de la prueba, que él entonces le da la vuelta a lo que había dicho y entonces dice, no, este concepto sí que puede ser útil, ¿no? Porque básicamente es el concepto que se ocupa de decir qué hechos tiene que probarse en el proceso para darle la razón a una parte o a la otra parte. Entonces, dices, bueno, perdón, estamos diciendo lo mismo de otra forma. Es decir, la carga subjetiva es qué parte tiene que probar qué hechos, la carga objetiva es qué hechos hay que probar para darle la razón a una parte. Oiga, me está diciendo lo mismo, pero de otra forma. Es decir, está diciendo prácticamente exactamente lo mismo, ¿no? Él decía, no, en realidad esto no es exactamente así, ¿no? Porque lo que quiero decir, lo que quería decir, y se pone a explicarlo, ¿no? Ahí con un esfuerzo tremendo, ¿no? Lo que se pone a decir es que, bueno, que la carga objetiva, en realidad, a lo que obedece es a saber cuál es el peso, fíjense el cambio de terminología, de carga a peso, estamos hablando ahí de una sinonimia, ¿no? En realidad lo importante es conocer el peso que tiene que tener la prueba de una parte para conseguir ganar el proceso. Entonces, claro, te quedas diciendo, bueno, ¿cómo que el peso? Eso además liga un poco con lo que dicen en el ámbito anglosajón, ¿no? Con la burden of persuasion, ¿no? Que ustedes conocen, la burden of persuasion. Es decir, el famoso estándar de prueba, ¿no? Es decir, ¿qué estándar de prueba tengo que cubrir para llegar a tener una convicción sobre algo? Ellos están muy ocupados con eso, ¿no? Bueno, hoy no voy a hablar de ello, salvo que ustedes quieran, pero vamos, es esto, ¿no? Bueno, pues él no habla de esto, sino que simplemente dice pues que bueno, que lo que estábamos hablando ya no es una obligación, es decir, no es la carga como obligación de probar, sino que es el peso que tiene que tener tu prueba. Vale. O sea, que hemos hecho aquí un salto argumental tremendo, pero tremendo. O sea, nos hemos pasado de una cosa a la otra
sin que tenga una auténtica relación, ¿no? Bueno, Rosenberg no dice nada al respecto, sino que continúa diciendo que, bueno, que claro que la carga de la prueba, esta carga objetiva de la prueba, que bueno, que en todo caso no sería, que atiendan muy bien ahora, la carga objetiva de la prueba no sería necesaria considerarla cuando el hecho sea notorio, claro, ahí no hay nada que probar, el hecho es notorio, o bien cuando un litigante ha confesado un hecho, claro, en aquella época él todavía tenía presente ese medio de prueba legal, ¿no? Esa prueba plena, es decir, alguien reconoce un hecho, proceso civil, por tanto es cierto, no se discute más, esto ahora sería muy discutible, pero en aquel momento era así, y además decía que la carga objetiva de la prueba tampoco tenía sentido cuando un juez utiliza máximas de experiencia para construir su convicción. Y cuidado, que acabo de decir algo relevante. Rosenberg decía y afirmaba que cuando un juez utiliza máximas de experiencia para construir su convicción, no necesita la carga de la prueba. Ajá. Si esto es así, cuando un juez valora libremente la prueba, ¿qué es lo que hace? Utiliza máximas de experiencia. ¿Querrá esto decir entonces que cuando un juez utiliza el sistema de libre valoración de la prueba, la carga de la prueba no le sirve para nada? Pues ustedes mismos lo están viendo. Es evidente. Es decir, Rosenberg al final te acaba confirmando que la carga de la prueba no sirve ni en la vertiente subjetiva ni en la vertiente objetiva, a pesar de que no se atreva a afirmarlo de forma tajante, ¿no? Pero lo acaba diciendo exactamente igual, ¿no? Claro, si en un proceso, cuando utilizas máximas de experiencia, que es siempre en el sistema de valoración libre, no hay otra forma de valorar la prueba, resulta que la carga de la prueba no tiene sentido, la carga objetiva de la prueba, pues claro, pues es que la carga objetiva de la prueba no sirve para nada, ¿no? Y si además ya venimos de decir que la carga subjetiva tampoco servía en un sistema de valoración libre de la prueba, ¿me quieren decir ustedes para qué sirve la carga de la prueba? Pues claro, verdaderamente para nada, absolutamente para nada. Y ahí se acaba, ¿no? Claro, y por eso, pues, bueno, cuando yo me encuentro con esto, de que la carga de la prueba es un concepto sobreabundante y que verdaderamente no tiene una utilidad, entonces es cuando te pones a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Lo publico? ¿No lo publico? Y claro, bueno, uno tiene que tener la valentía de decirlo, ¿no? Y de empeñar pues su doctrina, su palabra y su prestigio en ello si verdaderamente cree que puede ayudar en la evolución de la ciencia jurídica, y así pues efectivamente yo lo hice o lo intenté hacer. Y además, antes de lanzarme al ruedo, como quien dice, pues traté de razonarlo de forma práctica, ¿no? Que era un poco pues la primera objeción que me iba a poner todo el mundo, decir, bueno, pero vamos a ver, en la práctica, claro, ¿qué pasa cuando alguien pues no aporta prueba de lo que está diciendo? Pues que perderá el proceso, ¿no? Sí, pero claro, pero no lo planteé así. Verán, en un proceso, ahora ustedes se imaginen que no existe la carga de la prueba, no existe en absoluto, es decir, es un concepto del cual jamás les han hablado, nada. Bueno, pues entonces este concepto no existe, y entonces ¿qué hacemos? En un proceso en el cual el demandante reclama $10.000, el demandado dice que no se los debe, el demandante no aporta ninguna prueba de su crédito y el demandado no aporta nada tampoco de que no lo deba. ¿Quién gana el proceso? Obviamente el demandante. Obviamente el demandante, y ustedes podrán decir, hombre, pero el demandado tampoco ha aportado prueba. Da igual, ¿por qué? Porque el demandante no aportó la suya, no. Simplemente porque en ese proceso no hay prueba de que exista el crédito, con lo cual, ¿cómo vamos a plantearnos si el crédito ha sido pagado o no si no sabemos ni tan siquiera si existe? ¿Se dan cuenta que aquí no estoy preocupándome de quién ha aportado qué al proceso, sino que simplemente estoy hablando de si existe o no la prueba que permita valorar lo que se está discutiendo en aquel pleito? Eso es justamente pues lo que hay, ¿no? En realidad, como ven, la prueba, pues, o la carga de la prueba, pues no sirve. Lo que tenemos que hacer es valorar la prueba, siempre valorar la prueba. Y si no hay prueba, pues lo que vamos a hacer es sacar las consecuencias de que no la haya. Claro, que no hay prueba de la obligación, pues claro, no podemos dar lugar a la existencia de esa obligación, de esa deuda, por ejemplo, ¿no? Que no hay prueba del pago, pues claro, es que no podemos dar la razón al demandado, ¿no? Salvo que el demandante inadvertidamente
haya aportado un recibo del pago. Entonces sí que le podríamos dar la razón, aunque no haya aportado ese recibo el demandado, da exactamente igual, con lo cual ya ven que la carga de la prueba ni en su vertiente objetiva ni en su vertiente subjetiva tiene ningún tipo de relevancia, ¿no? Bueno, yo digo esto, lo publico y a partir de ahí pues les cuento ya pues una pequeña historia, ¿no? Es decir, bueno, soy consciente de dónde viene lo de la carga objetiva, viene de este tal Julius Glasser, ¿no? Que básicamente es un concepto que se inventa para tratar de explicar por qué un reo en el proceso penal puede ser condenado puede ser absuelto pese a no aportar ninguna prueba, por la presunción de inocencia. Entonces dice, bueno, esto es la carga objetiva de la prueba. Pues ya ven que esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno, es el origen, ¿eh? Pero bueno, yo esto recuerdo que lo comento con Michele Tarufo y con Jordi Farré, ¿no? Con quien tantas veces me confunden a mí con él y a él conmigo, ¿no? Pues bueno, Jordi Farré se da cuenta efectivamente de que lo de la carga subjetiva no tiene sentido y ahí coincide completamente conmigo, pero lo de la carga objetiva, claro, ¿qué pasa? Ahí le cuesta más darme la razón porque él tiene toda una teoría sobre estándares de prueba que yo no comparto, y él lo sabe, y lo hemos hablado más de una vez, pero claro, para eso él de alguna forma siente que necesita el concepto de carga objetiva para mantener toda esa teoría. Yo creo que no lo necesitaría en absoluto, ¿eh? Pero esta es otra cuestión de la cual espero convencerle en algún momento. Pero el que más curiosidad les va a provocar probablemente de los que han leído ya esto es Michele Tarufo. Michele Tarufo, recuerdo que le mando mi artículo y él me dice, normalmente me contesta rápido, ¿no? Pero esta vez me dice, mira, quiero mirar esto, ¿no? Dice, quiero leer algunas cosas más que tengo en la cabeza, quiero volver a repasar a Micheli, ¿no? Uno de los clásicos de la carga de la prueba. Y dice, bueno, ya hablaremos, ¿no? Y yo la verdad pensaba que se habría olvidado, pero no. Al cabo de un tiempo volvimos a encontrarnos. Y entonces, bueno, pues básicamente él había leído el trabajo del otro Jordi, de Jordi Farré, había leído mi trabajo y entonces él dice, mira, creo que tienen ustedes que publicar un libro que se llame Contra la carga de la prueba, que es el libro que ustedes conocen, el título no es mío, es de Michele Tarufo, y bueno, y él decidió prologarlo. Y ese título dice, les voy a hacer un prefacio, ¿no? Y en ese prefacio, al libro que hago con el otro Jordi y con Leandro Giannini, ¿no? Que se ocupa de la carga dinámica de la prueba, pues bien, en ese libro él hace un prefacio en el cual confirma mi tesis. Y en el cual él dice, me he pasado toda la vida defendiendo la hipótesis de la carga de la prueba, pueden leer el prólogo, está ahí en el libro, pero bueno, como decía Umberto Eco, el único estúpido es el que no se da cuenta que se ha equivocado y persiste en el error, con lo cual, como yo no soy un estúpido, pues evidentemente tengo que darme cuenta que la carga de la prueba como institución no añade nada a la valoración de la prueba ni al estudio de la prueba y por tanto es un concepto del cual hay que prescindir. Imagínense ustedes pues la alegría que me da a mí que una persona de la talla de Michele Tarufo confirme lo que yo había tenido tanto miedo de decir y de publicar. En fin, esto es un poco lo que les quería yo traer aquí. Me he extendido más de lo que había pactado, espero que no sea un inconveniente. En todo caso, habíamos pactado aproximadamente unos 20 minutos, media hora de preguntas. No tengo inconveniente en permanecer ese tiempo y creo que aquí en casa me lo permitirán, pero no más de ese rato. Con lo cual, les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jordi. Muy interesante su exposición. Lo que aquí queda evidenciado es que atendiendo a las reglas de la carga de la prueba, estos principios que permanecen en todos los códigos procesales del país tendrían que desaparecer al introducir como forma de valoración de la prueba su libre valoración atendiendo a las máximas del derecho, la lógica, etcétera, etcétera. Es decir, la libre valoración de la prueba viene a terminar con la regla ancestral
de la carga de la prueba. Sí, sí, justamente así es. Es decir, no lo puedo decir ni más claro ni más alto. Es decir, es algo tal y como usted lo está contando, que efectivamente es así. Si el sistema de libre valoración de la prueba no se hubiera implementado, pues efectivamente ahora mismo no estaríamos hablando de esto, ¿no? Y en cambio, pues efectivamente es de lo que estamos hablando. Sí, sí, así es. No puedo más, no puedo explicarlo más, sino simplemente confirmar lo que me está diciendo. Profesor Jordi, ¿cómo impacta esta teoría de la contracarga de la prueba o logra tener aplicación al derecho penal, atendiendo que hay ciertos principios que rigen la materia, básicamente lo que es la presunción de inocencia? ¿Podemos llevar todos los argumentos que usted nos acaba de exponer a la materia penal? Sí, sí, naturalmente. En materia penal, de hecho, es donde se inicia la teoría esta de la carga objetiva de la prueba. Pero lo que quería decirles es que si en el proceso civil lo cierto es que no tiene sentido, puede tener un cierto sentido la carga de la prueba antes de decir todo lo que yo he dicho, ¿eh? O sea, que lo desmonta completamente, ¿no? Claro, en el proceso penal lo de la carga de la prueba no tuvo sentido jamás. No tuvo sentido jamás. Se le quiso dar sentido, pero no tuvo sentido jamás. En el proceso penal hay una de las partes, que es el reo, que no tiene que aportar ninguna prueba para poder ganar el proceso. Y eso lo hemos dicho, no voy a decir desde siempre, porque no siempre ha sido así, ciertamente, porque cuando regía la carga de la prueba no era así, pero en cambio, desde que la presunción de inocencia desplegó sus efectos, pues evidentemente no le hemos exigido al reo que aporte ninguna prueba al proceso, con lo cual en el proceso penal podemos decir claramente que la carga subjetiva no existe. Pero es que la objetiva tampoco. Es algo que se inventa Glasser, insisto, para explicar esto que les estoy diciendo, pero es que no hace falta explicar nada. No hace falta explicar nada, porque claro, fíjense ustedes. A una persona se le acusa de un delito, ¿vale? Pues bueno, si alguien acusa de ese delito, pues no sé, tendrá que haber pruebas en el proceso para poder condenarle. Claro, si esas pruebas no aparecen, ¿qué vamos a hacer con el delincuente? Condenarle, o perdón, mejor dicho, con el acusado, condenarle porque no hay pruebas, aunque no haya pruebas, o solamente condenarle cuando las haya. Pues, en fin, es que no haría falta ni hablar de presunción de inocencia. Es obvio que no se puede darle la razón a un proceso, a alguien en un proceso, si su posición no está sustentada en pruebas, ¿no? Las haya aportado él o no, insisto, ¿eh? Bueno, en ese caso, claro, tenemos ahí a un acusador que dice que alguien ha hecho algo y alguien que dice que no lo ha hecho. Claro, el acusado puede no aportar ninguna prueba de que no lo ha hecho. Además, piensen ustedes que es complicado, ¿eh? O sea, alguien me dice, usted estuvo ayer en tal sitio y mató a no sé quién, ¿no? Claro, ¿y yo qué hago, no? O sea, claro, es la prueba de un hecho negativo, es lo que antiguamente en época medieval se había llamado probatio diabólica, ¿no? Es decir, es casi imposible, ¿no? Si yo no tengo un testigo de que ha estado conmigo a esa hora, es que realmente me pueden acusar de lo que quieran, ¿no? Bueno, pues justamente para evitar eso, es para lo que tenemos la presunción de inocencia, ¿no? Pero es que ni siquiera haría falta, ¿no? O sea, porque claro, ¿cómo vamos a confirmar una acusación de la que no existe ninguna prueba? Antes habrá que traer esa prueba, porque si no existe, ¿cómo vamos a confirmarla? Con lo cual, ahí tampoco tiene ningún papel la carga de la prueba, ni por un lado, ni por el otro, ni en su vertiente objetiva, ni en su vertiente subjetiva. Muchas gracias. Gracias, profesor. Nos preguntan cómo opera el principio de adquisición de la prueba, atendiendo a que, conforme a las reglas de los códigos procesales, quien aporta una prueba y una vez admitida, es factible que se desista de la misma. Sin embargo, ¿no estima usted que se viola el principio de adquisición
tomando en cuenta que la prueba aportada aportada por la contraparte puede beneficiar a quien no la aportó, y en esa medida tiene que tomarse en cuenta mediante vista a la contraparte para que manifieste si está de acuerdo en el desistimiento de esa prueba? No, no, al contrario. Yo lamento decir que razonar de esta forma es no entender lo que es el principio de adquisición de la prueba. Porque el principio de adquisición de la prueba, lo único que significa, desde ese artículo 286, que les recomiendo que lean, de la Ley Procesal Civil alemana, lo que significa es que ya no importa quién aporta la prueba al proceso. Con lo cual, todo ese juego de decirle a la parte contraria si quiere o no quiere, no. Esos son restos del antiguo sistema de valoración legal que no tendrían ya que existir. Es decir, cuando una prueba ingresa al proceso, la prueba es de todos. Ya no tenemos que pedirle permiso a nadie de si esto entra, sale o qué se hace. No, no, la prueba ha llegado al proceso. El juez no puede cerrar los ojos a esa prueba, con lo cual la va a valorar y la tiene que valorar y la va a valorar libremente, porque no es de las partes, es del proceso, es del material probatorio del proceso. Y esa es la tremenda virtualidad precisamente del principio de adquisición, ¿no? El hecho de que ya no va a ser patrimonio de las partes esa prueba, sino que ya está en el proceso. Que se respete todavía en la práctica que una parte pueda quitar una prueba, o sea, sustraer una prueba del proceso y la otra parte pues no diga nada, eso es un resto del antiguo sistema legal de valoración de la prueba. Es decir, cuando efectivamente las pruebas eran de cada parte, pero eso es algo que tendría que desaparecer completamente del proceso. Es decir, es algo que tenía sentido en el antiguo sistema. En el actual, al final, se convierte en un simple tacticismo que trata de cerrarle al juez de la... o sea, apartarle al juez de la realidad. No, oiga, esta prueba es que no es que usted pueda decidir si entra o no entra, es que ya ha entrado, ya está aquí en el proceso. Entonces usted me podrá decir, bueno, no, pero es que claro, es que esto es el principio dispositivo. No tiene nada que ver con el principio dispositivo, es el principio de aportación de parte, en primer lugar, ¿no? Pero es que una vez que ya ha sido aportada, no podemos prescindir de esa prueba. Está ahí, simplemente, ¿no? Es más, sería artificial que le dijéramos al juez, oiga, no, usted esto que ha visto, no, prescinda, ¿eh? O sea, como si no lo hubiera visto, ¿no? Eso es artificial. Ustedes no sé si han visto una película que se llamaba Anatomía de un asesinato, protagonizada, es una película antigua, protagonizada por James Stewart, ¿no? En el cual, pues, el abogado, protagonizado por James Stewart, pues, lo que hace justamente es presentar en el proceso delante del jurado pruebas que son impertinentes, ¿no? Pruebas, pues, que no son admitidas, ¿no? Entonces el juez le advierte de que no lo haga, ¿no? De que está obrando de mala fe y que eso no puede hacerlo, ¿no? Porque está delante de un jurado y el jurado pues no tiene que ver esas pruebas. Entonces el juez dice, no, esta prueba se inadmite y el jurado tendrá por no realizado, por no presentada esta prueba. Y entonces el reo, el acusado, que está al lado del abogado, le pregunta a la oreja al abogado y le dice, oiga, ¿cómo hace el jurado eso de no tener en cuenta una prueba que ha visto? Y el abogado, con un tono de voz muy baja también, para que no le oigan, dice, no puede. Eso es justamente lo que está buscando el abogado. Que el jurado viera una prueba que no tenía por qué haber visto, pero es que la ha visto. Bueno, pues a un juez pasa exactamente igual. No podemos llevar tan lejos el poder de disposición de las partes como para apartar al juez de una realidad y hacerle y situarle en una realidad alternativa. Gracias. Profesor Jordi, nos preguntan ¿qué opinión le merece, aun y cuando en su libro La contracarga de la prueba lo trata, el aspecto de la carga dinámica de la prueba, atendiendo a que en muchos países, entre ellos México, a través de criterios jurisprudenciales y criterios de tribunales colegiados, le han venido a dar soporte
a la regla de la carga dinámica de la prueba, entendida, como usted lo sabe, a que debe de acreditar los hechos quien esté en mejor condición, quien esté en mejor posición y quien tenga mejor acceso a esos medios de prueba. Esta teoría de la carga dinámica de la prueba, por lo que usted nos acaba de exponer, pues no tendría ninguna utilidad y de alguna manera está en contra de lo que usted sostiene, al igual que el maestro Tarufo y el doctor Jordi Nieva Beltrán en la hora que hemos estado comentando. ¿Cómo lo pudiera usted resumir esta parte que hoy está en boga en nuestro país, lo que se ha venido conociendo como la carga dinámica de la prueba? Miren, lo de la carga dinámica de la prueba no es ninguna novedad. Lo que es una novedad es el nombre que le dio Peirano, un tratadista argentino, hace unos años, pero en realidad se estaba refiriendo a algo que hace siglos que existe, que es la facilidad probatoria, ¿no? El primero que habla de la facilidad probatoria es un jurista boloñés que se llama Martino de Fano, nada menos que en el siglo XIII, ¿eh? Es decir, estamos hablando de algo muy viejo, ¿no? Pero el que se vuelve a referir a esto de la carga de la prueba como facilidad de probar es Jeremy Bentham. Él lo dice en su Tratado de las Pruebas Judiciales y de ahí está sacado, ¿no? Luego, la doctrina española a esto le ha llamado facilidad probatoria y está en nuestro artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y los italianos le han llamado vicinanza probatoria, ¿no? que básicamente significa pues, vecindad probatoria y que es exactamente lo mismo, ¿no? Es alterar pues, la carga subjetiva, ¿no? En función de a quién le sea más fácil. Claro. Esto es lo que es, ¿no? Pero claro, hablar de esto después de todo lo que vengo de decir, ¿no? O sea, que da igual quién aporte la prueba al proceso, que no vamos a reprocharle a nadie que no aporte una prueba, que lo importante es ver qué pruebas han aportado y a partir de ahí valorarlas conjuntamente con independencia de quién las haya aportado. Claro, entenderán ustedes que todo esto de la carga dinámica es una discusión simplemente absurda y que sobre todo no sirve para nada, absolutamente para nada, para nada. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, pues por tanto coincido naturalmente con las críticas que se hacen a este concepto, pero es que voy mucho más allá. Es decir, no es que como le parece a Jordi Farré, pues la carga dinámica de la prueba pueda ser injusta porque hace que el juez modifique, digamos, un poco lo que es la estrategia probatoria de un proceso, ¿no? Voy mucho más allá, es que da igual lo que haga el juez al final. O sea, lo que el juez no tiene que hacer en ningún caso es decidir un proceso en función de quién haya aportado una prueba. Eso es lo que no puede hacer, es decir, niego la mayor. Esa es la parte importante. Y si el juez no puede hacer eso, lo que resulta completamente obvio es que el concepto de carga dinámica, por más popularidad que ha tenido, yo creo que por la denominación, que es una denominación simpática, ¿no? Esto de carga dinámica, ¿no? Pues parece que es algo pues así como muy moderno, ¿no? Y muy chic, ¿no? Con mucho marketing, ¿no? Pues en realidad no sirve para nada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Por último, nos preguntan, en su concepto, ¿el fiscal en el proceso penal tiene la carga o la obligación de probar la culpabilidad del imputado? Mire, no. Este es uno de los errores más frecuentes también que se hacen en la doctrina procesal penalista. No. El fiscal no tiene la obligación de probar nada. Y mucho menos de probar la culpabilidad de alguien. No. Mire, la función del fiscal es promover el respeto del principio de legalidad. Lo cual quiere decir, como dice la ley alemana nuevamente, que el fiscal tiene que buscar las circunstancias de cargo y de descargo que estén relacionadas con el delito que se atribuye al reo. De cargo y de descargo, de acusación y defensa.
Porque el fiscal no es el abogado de la acusación. Insisto, error muy reiterado. No es el abogado de la acusación, no. El fiscal es un funcionario que está en los tribunales para tratar de que estos decidan lo mejor posible. Pero no tiene por qué encelarse con la acusación, que es lo que hacen, por desgracia, normalmente. Y parece que les va la vida en ello. O sea, que si no consiguen la condena es que, en fin, se hunde el mundo. No, 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 no. El fiscal lo que tiene que hacer es recopilar todo el material probatorio y extraer de ahí las conclusiones que sean procedentes. Si es procedente la acusación, tiene que acusar. Si es procedente la defensa y hay otra acusación, que en algunos países, por ejemplo en España, puede haber otra acusación adicional a la del Ministerio Fiscal, pues entonces tiene que ponerse en la defensa. Y esto pues no es frecuente, pero se ha visto, ¿no? Pero sobre todo lo más importante, si el fiscal ha presentado acusación al principio del proceso y luego, en función de la prueba practicada, se da cuenta de que la prueba no acusa al acusado, no condena al acusado, el fiscal tiene que hacer obligatoriamente un alegato de defensa. No puede estar sesgado siempre a favor de la acusación. Para nada. Todo lo contrario. Es algo que hay que cambiar urgentemente, ¿no? Ya les digo que hay leyes pues, que están en este sentido, pero lo que hay que cambiar es la mentalidad de los fiscales para que dejen de ser inquisidores, acusadores. Es que no es lo que tienen que ser. Su figura y su función en el proceso no es esa. Ojalá que lo consigamos dentro de poco, porque ganaría muchísimo la calidad de los procesos penales si consiguiéramos hacer eso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jordi. Por último, nos preguntan si en los términos en que está estructurado los códigos procesales en nuestro país, en las entidades federativas, con las reglas de que el que afirma está obligado a probar y el que niega lo debe de probar también cuando dicha negativa envuelve una afirmación. De acuerdo a lo que usted nos acaba de exponer, este tipo de reglas se traducen en una marcada denegación de justicia en contra de los justiciables. Naturalmente que sí, porque esas reglas no tienen el más mínimo sentido. Esas reglas son las del reparto subjetivo de la carga de la prueba. Ya hemos dicho reiteradamente que ese reparto carece de toda lógica y, por tanto, son reglas que, a pesar de que están en varias leyes del mundo, tienen que abolirse. Es decir, esto de que el demandante tenga que probar el hecho constitutivo y el demandado el extintivo, impeditivo y excluyente es algo pues, que en el sistema de valoración legal tenía sentido, en el sistema de valoración libre no tiene ninguno, porque el demandante ya sabe, evidentemente, que si no prueba su pretensión, difícilmente le va a hacer su trabajo la parte demandada. Eso es obvio, no hace falta ni decirlo, cualquiera lo sabe, ¿no? Y el demandado pues sabe exactamente lo mismo. Lo que no puede ser es que de esa regla infiramos que existe una obligación de hacerlo. No, no es ninguna obligación. Ni siquiera es una carga, es que es una realidad. Es decir, es que si no lo haces vas a perder, ¿no? Salvo que tengas la suerte de que la otra parte haya aportado algún elemento de prueba que te pueda favorecer. Y esa es justamente la gracia del sistema de libre valoración y del principio de adquisición. Que si eso ha ocurrido, es decir, si un demandante no ha aportado prueba de su pretensión, pero el demandado ha aportado algún elemento que le va a beneficiar y que le puede dar la razón, que el demandante pueda emplear ese elemento pese a no haberlo aportado él. Y eso efectivamente sucede. Y sucede en los procesos con más frecuencia de lo que puede parecer, porque muchas veces se aporta documentación extensa, uno no ve exactamente lo que está aportando y de ahí se puede sacar petróleo, si ustedes me permiten la expresión, ¿no? Y esa es la parte importante de la valoración de la prueba. Ese sacar petróleo, ese estudio del caso, sería imposible con un sistema de valoración legal de la prueba. Con un sistema de valoración libre, no solamente es que sea posible, sino que es lo auténticamente obligado. Muchas gracias. Gracias, profesor. Por último, ya para concluir, fíjese que en nuestro país ahorita está en proceso de la creación de un código nacional procesal único y también del derecho de familia. ¿Qué recomendación usted pudiera hacer
precisamente para que la justicia fuera tangible, objetiva, y no se suscribiera a aspectos meramente formales, en donde, atendiendo a estas reglas que usted nos acaba de exponer, se traduce en una denegación de justicia, porque pese a que el actor tiene la razón o bien el demandado, los aspectos formales que se siguen aplicando de las cargas de la prueba, ¿qué nos pudiera usted recomendar, sugerir para tener un código procesal de avanzada en donde lo que se privilegie es que más que lo que el actor y demandado pudieran decir, es que se emitieran sentencias con un grado de certeza y de objetividad que permitieran el mayor escrutinio? Es decir, cómo abandonar esas reglas tradicionales que se siguen implementando y que se siguen poniendo en los códigos. Y estamos en una época donde esas reglas tienen tranquilamente cuando menos 3 siglos y se siguen aplicando como si fuera lo más normal. ¿Qué recomendación, profesor Jordi, pudiera usted hacernos de tal contundencia para superar esas reglas anquilosadas que siguen imponiéndose en los códigos, pese que son códigos, pese que su creación va a corresponder a este 2020? Miren, para que una justicia no sea formalista y sea de calidad, las leyes que uno tenga no son tan importantes. Es decir, es bueno tener leyes actualizadas y tener leyes modernas, naturalmente, pero uno no se puede pensar que una reforma legal va a cambiar de la justicia de su país. Esto no funciona de esta forma, no es así, ¿no? Es lo más fácil para un político, ¿no? Un político pues implementa la ley, hace la comisión parlamentaria, un día publica la ley, se hace la foto con el nuevo código y luego en la siguiente campaña electoral pues lo pone en su cuenta de resultados. Pero no es así como se cambia la justicia de un país. La justicia de un país se cambia capacitando a los jueces. Es decir, el problema de la justicia de todos los países no es la ley que tengan, ¿no? Es un problema secundario, ¿no? El problema principal es que los jueces estén verdaderamente capacitados, ¿no? Y por desgracia, pues la capacitación de los jueces no es buena en tantos sitios, ¿no? O sea, y a partir de ahí, pues llegan personas que están llenas de prejuicios, que no tienen conocimientos jurídicos suficientes, que han llegado a su puesto simplemente porque han tenido una influencia que les ha ayudado a colocarse ahí, pero que no tenían realmente los méritos como para estar en aquel lugar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que hacen cuando ejercen? Pues hacen lo más fácil, porque son vagos, ¿no? O sea, porque no quieren trabajar, y a partir de ahí el formalismo para no trabajar es fantástico, ¿no? O sea, porque claro, porque con un defecto formal pues te quitas el asunto de encima y así no tienes que resolverlo, ¿no? Miren, ahí lo que hay que hacer en cualquier país es tener una buena escuela de la magistratura, una buena escuela de formación de jueces, pero no para organizar conferencias y 4 congresos, no, para realmente realizar una formación jurídica muy exigente de los jueces. Y hay que empezar a partir de ya, ¿no? O sea, claro, a lo mejor cada año pues uno consigue sacar, no lo sé, a 30 o 40 juristas brillantes. Bueno, pues ya son buenos, buenos son, ¿no? En 10 años se supondrá que son 400 y así sucesivamente, ¿no? Y si con un país grande como el suyo pues consiguen capacitar a más, pues tendrán cada vez mejores jueces. Pero esa es la forma de hacerlo. El problema pues es que las estructuras judiciales pues muchas veces están corrompidas, ¿no? Y todos quieren pues meter a sus amigos, meter a sus conocidos, favorecer ahí a sus familiares a lo mejor, ¿no? Y al final acaban llegando personas que no tienen esa capacitación. Y eso es lo que pudre, insisto en la expresión, el sistema de justicia de cualquier país. Y cuando uno tiene ese drama,
dentro de su país, ya puede cambiar las leyes que quiera, no va a servir para nada, seguirá teniendo exactamente la misma podredumbre dentro de su sistema de justicia. Eso es lo que hay que cambiar. En el fondo es una lucha contra la corrupción en un ámbito en el que a lo mejor no se piensa prioritariamente, pero que es tan importante como cualquier otro, o incluso más que cualquier otro, porque estamos hablando de la justicia de un país, el único poder independiente e imparcial del Estado. Muchas gracias. Profesor, discúlpeme por último, he visto sus pronunciamientos en redes sociales donde usted con mucha pasión, de manera denodada, expone que el sistema virtual no puede ser la alternativa futura en la formación de profesionales, en este caso del derecho, que usted apuesta por el sistema tradicional en donde el maestro se encuentra físicamente y interactúa con el alumno, que es la única forma, la forma más viable, más correcta de capacitar a un futuro profesionista. ¿Nos pudiera usted ampliar ese concepto? Sí, naturalmente. Miren, sean sinceros con ustedes mismos y revisen lo que han estado haciendo durante los últimos 30 minutos aproximadamente, ¿no? Claro, a lo mejor ha habido alguno que me ha estado, o alguna que me ha estado escuchando con muchísima atención. Pero la mayor parte de la gente, con las distracciones que uno tiene en casa, pues habrá estado mirando el celular, habrá estado mirando otra cosa, se habrá distraído, habrá aprovechado para mirar otro documento y esto pues lo habrá escuchado pues como si fuera una canción. Y es lo que hay, ¿eh? Esto es así, ¿no? Bueno, cuando se hace la clase a distancia, esto ocurre siempre. Es decir, las distracciones se aumentan, ¿no? ¿Qué es lo que se gana cuando uno hace la clase presencial? Que esas distracciones se pueden controlar mejor porque tienes delante a una persona que está hablando y se merece un respeto y eso pues evidentemente se consigue cuando ves que la persona te está mirando, pero además le das la oportunidad al docente de interactuar con todo su público. De manera que ese docente, ese profesor, se puede dirigir a su auditorio, pero además si ve a una persona que está distraída, se puede dirigir directamente a esa persona, pero no para interpelarla, o sea, no para de alguna forma reñirla, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, sino simplemente para mirarla, que se sienta observada y a partir de ahí que preste atención. Eso es algo que yo hago en mis conferencias y en mi docencia habitualmente y es algo verdaderamente muy efectivo. No hace falta decirle a nadie que se calle, ¿eh? O sea, incluso pues con mal gesto de no, cállese, ¿no? No, si no hace falta, si hace falta únicamente mirarlo y a partir de ahí pues que vea que lo que se está diciendo pues puede resultarle de su interés y que además cuanto más te concentras en lo que estás escuchando, más interesante te parece, porque es muy difícil que algo parezca interesante cuando no te concentras. Es cuando realmente te aburres. Bueno, todo eso en presencia se puede hacer. A distancia, miren, yo aquí tengo la tremenda suerte de que el doctor Héctor Contreras me ha permitido ver su imagen mientras pues yo estoy hablando, ¿no? Lo cual pues me da a mí la sensación de que estoy hablando con alguien. Si no fuera así, yo lo que tengo aquí delante pues es una estantería llena de libros, le estoy hablando a una pared. Entonces, claro, ustedes sientan que no es fácil hablar de esta forma. Yo no sé si les he parecido convincente o no en mi expresión, lo he intentado, tengo cierta costumbre incluso de hablar en medios de comunicación, que ahí también tienes la misma sensación, crees que no te está escuchando nadie, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que tengo una ventaja, pero aún así es verdaderamente incómodo porque no sabes hasta qué punto estás llegando a tu público, ni tampoco qué partes de tu conferencia están entendiendo mejor o peor. Tú miras a tu público y ves si se han perdido o no se han perdido. Yo aquí, por ejemplo, en esta conferencia he tenido que pararme muchas veces, hacer muchísimas pausas y tratar de volver atrás e incluso repetir lo que había dicho para estar bien seguro de que todo el mundo lo había captado, por si alguien se había despistado o yo lo había dicho demasiado deprisa. Claro, eso hace que tenga que emplear una parte del tiempo simplemente en hacer esa repetición, cosa que si estuviéramos en persona y a lo mejor hubiera visto claramente que ustedes me entendían y no hubiera continuado. Lamento si esto ha hecho que se les haga a lo mejor un poco pesado una parte de mi conferencia, pero realmente son
los problemas de tener esta transmisión a distancia. Ojalá pues en el futuro pues esto no tengamos que hacerlo. Por eso he dicho en las redes muy reiteradamente y con mucha vehemencia que no, que se olvide uno de dar una clase como la que daba antes a distancia. Es que esto no se puede. O sea, uno en internet puede colgar vídeos cortos de un cuarto de hora. Ustedes pueden entrar en mi canal de YouTube y verán pues efectivamente que tengo ahí unos vídeos de un cuarto de hora aproximadamente para explicar algunos conceptos. Eso está bien, ¿no? Porque más de un cuarto de hora la gente no lo aguanta, todo eso también hay que decirlo, ¿eh? O uno pues puede pues, hacer una transmisión como esta e interactuar con algunas personas, pero claro, con algunas puedes interactuar a lo mejor con 20, 25, 30 personas, pero es que luego ya la reunión, hombre, puede haber más, pero es que aquello es un lío, un galimatías. Al uno se le activa el micrófono, al otro no está, el otro se pone a reírse, el otro se pone a mirar otra cosa, no sé. Realmente no sabes hasta qué punto te está escuchando todo el mundo, es muy complicado. Es verdaderamente muy complicado, por eso... Además, en presencia te da también la oportunidad de hablar entre los compañeros. Yo, por ejemplo, soy un profesor que no soy exigente en esto de no hablen entre ustedes que me están molestando. No, hablen entre ustedes. Porque yo no sé si están ustedes hablando de lo que yo estoy diciendo. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Yo recuerdo cuando era estudiante que hablábamos de lo que había dicho el profesor. Y lo reflexionábamos a veces. Puede ocurrir, naturalmente, ¿no? Y no quiero interrumpir esta posibilidad de interlocución y, por otra parte, también esta posibilidad de conocerte con las personas con las que estás compartiendo la clase, lo cual, para tu crecimiento personal, aunque no estés hablando de lo que está diciendo el profesor, sino que estés hablando de lo que vas a hacer el siguiente fin de semana, también es importante esa interacción. Y todo eso, si todos nos metemos en nuestra casa con una webcam hablando por Zoom, simplemente con sonido y con imagen, sin olores, sin sabores, sin tacto, todos aislados en una burbuja, pues verdaderamente no lo vamos a conseguir. Y de ahí la vehemencia a la que se refería el doctor Contreras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jordi Nieva Fenol. Para su exposición ha sido muy clara, ha sido muy precisa, muy contundente. Y como lo dijo usted al iniciar su charla, su conferencia, es un tema en el que se puede estar de acuerdo o no, pero lo importante es que ahí está ya plasmado en una obra que lleva por título La contracarga de la prueba, de editorial Marcial Pons, y que yo recomiendo se adquiera para profundizar más en los argumentos que el profesor Jordi nos acaba de exponer. Realmente la Barra Sonorense de Abogados se congratula con esta plática que nos acaba de dar y que usted lo ha hecho con mucho gusto, con mucha disposición, siempre con el ánimo de transmitir sus vastos conocimientos. Por eso nuestro reconocimiento, y quiero ser reiterativo en esta parte, que no es únicamente algo que se diga como un speech. Hoy por hoy, el doctor Jordi Nieva Fenol es el procesalista más acreditado de habla hispana, es una autoridad en derecho procesal y es muy importante conocer sus trabajos, sus estudios que están plasmados en un sinnúmero de libros que ahorita me encargué de comentar. Mi reconocimiento, doctor, para usted, y créame que tiene en Sonora, en Hermosillo, muchos amigos, muchos abogados que lo seguimos y que pese a la distancia sabemos de qué hacer, sabemos de sus participaciones que realiza en diferentes puntos de diferentes países y claro, yo esperaría, usando de su generosidad, que en alguna otra ocasión podamos otra vez tenerlo por este medio sin perjuicio, que tampoco
pronto estemos en condiciones de realizar un seminario, un foro o alguna actividad académica, trataremos de traerlo hasta Sonora para que de nueva cuenta deguste la buena carne que se produce aquí en nuestro estado. Agradecido como siempre por su disposición y muchísimas gracias por sus valiosos conceptos. Muy agradecido y próximamente estaremos platicando de nueva cuenta. Le envío un gran saludo a nombre de los barristas, doctor, y muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un tremendo placer pues estar otra vez ahí, aunque sea virtualmente, en Hermosillo. Y bueno, y queda pendiente esa carne, naturalmente, esos tomahawks que se comen allí y ese chile tan rico que tienen, que ahora no recuerdo cómo se llama, esas bolitas pequeñitas de chile que traje de Hermosillo y que ya les advierto que hacer un espagueti aglio olio peperoncino como no hay otro en el mundo. Es algo verdaderamente entrañable recordarles también por eso y no solamente por el trato humano que me dispensaron. Muchas gracias y hasta siempre. Buen día. Gracias, doctor.